Les vengo a poner la parte de diseño de instalaciones eléctricas del libro 3 del reto. La agenda del día de hoy es explicar un concepto general del diseño de las instalaciones eléctricas y tocar los artículos que de ella se desprenden. Bueno, antes de entrar en detalle, vamos a hablar de unas palabras clave que encontré en el capítulo. Una de ellas es el ramal. El ramal es el punto donde se conectan diferentes líneas para su distribución, como es este ramal que encontramos aquí, que es un ramal de acometida. La siguiente palabra clave que encontré fue efecto corona. El efecto corona es un fenómeno que se produce en líneas de transmisión. Está en el rango de 57.5 kilovoltios y se presenta cuando en una línea se produce un flujo de corriente, ¿cierto? Y los flujos de corriente producen a su vez campos magnéticos a los cuales está asociada a la corriente. En medida de que la corriente sea mayor, ese campo es mayor. Cuando estas corrientes son altas, existen partículas de aire que entran en ese sitio del campo magnético. Esas reacciones me producen ozono y a su vez ácido nítrico que me deterioran las líneas de transmisión. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, debo evitar el efecto corona o minimizarlo para que esas cosas no se me presenten en las líneas de transmisión. Ese efecto. Tenemos las tensiones de contacto y de paso. Las tensiones de contacto hacen referencia a cuando un ser viviente, una persona o un animal, entra en contacto con una superficie cargada y a su vez está haciendo contacto con tierra física. La tensión por paso se describe como aquella en la que el individuo está sobre una misma superficie y entra en contacto con la superficie, y sobre esa misma superficie se produce esa diferencia de potencial entre sus dos extremidades que se encuentran cerrando el circuito. Una pregunta si la estructura ahí creo que está aterrizada, ¿no? Sí. Porque se daría algún efecto de diferencia potencial sobre el ser. Es lo que pasa. Que por la corriente del cortocircuito, aquí tengo la circulación del Si la corriente del cortocircuito supera lo permitido por la malla de portatierra, se crea una tensión de paso. Bueno, en general se expresa que dependiendo de la complejidad de la instalación, dependiendo de la funcionalidad a la que se refiere la instalación, así será el diseño de su instalación. Es muy diferente, en algunos casos, o en el número de circuitos que posee, o los sistemas de protección que se tienen, las instalaciones domiciliarias, industriales, hospitalarias, presentan diferencia en la complejidad, para lo cual la normativa exige un conjunto de ítems, que son los que vamos a ver más adelante, los cuales son requisitos para la construcción de esa instalación. Mediante esta ley, estas dos leyes que se encuentran aquí debajo, se encuentran fundamentado que las ingenierías eléctricas, electrónicas, mecánicas y afines están reguladas bajo la disposición del Ministerio de Minas y Energía, para el caso de las eléctricas, ¿cierto? Mediante los reglamentos como el RETIE, el LAB, entre otros. Como mencioné anteriormente, dependiendo de la instalación, así es el desarrollo de su diseño. El RETIE, el libro, me expone un conjunto de ítems que yo debo cumplir para el caso
de un diseño detallado, básico y un esquema constructivo, que son los que vamos a ver más adelante. Para ello, ellos me piden unos numerales como son el análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. Para esos casos se hace referencia a los arcos eléctricos. En dependencia de la instalación, la magnitud de un arco eléctrico es mayor o menor dependiendo de la corriente que fluye por los conductores. También encontramos los diseños de puesta a tierra, eso lo tocamos más adelante. En la exposición tenemos ese detalle, las coordinaciones de protecciones contra corrientes y un conjunto de requerimientos que me exigen para ese tipo de instalaciones que requieren diseño detallado. Esas instalaciones que requieren ese diseño detallado hacen referencia a centros de generación, centros de transformación, como venía haciendo las subestaciones, las líneas, tenemos grandes superficies, centros hospitalarios, centros comerciales, aeropuertos que requieren un diseño que tenga acorde a la complejidad de su instalación. Encontramos otra categorización que serían las instalaciones que requieren un diseño básico. Bueno, aquí enmarcamos un rango de potencia aparente que serían esas instalaciones mayores a 7 kVA, pero que no superan los 15 kVA, los requerimientos que yo debo tener para realizar ese diseño. Si nos damos cuenta, el número de ítems que me exigen disminuye con respecto a la complejidad y a los niveles de potencia y tensión que yo tengo en mi circuito, porque en eso va toda la parte de